Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y valoraremos la posibilidad de una tercera guerra mundial, viendo también de dónde y por qué han salido esas declaraciones. Así que empezamos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, TRX, Z, Harmony One y Verasity, pero primero vamos a contextualizar un poco la situación en la que nos encontramos. Ayer se hizo oficial que Elon Musk compraba Twitter por 44.000 millones de dólares, una auténtica barbaridad. Bien, esa noticia tuvo un efecto muy positivo en las criptomonedas, ya que estábamos en un día relativamente negativo y acabó en porcentaje positivo, ¿vale? Al final, pues ya sabemos que Elon Musk tiene varias ideas o varios propósitos para Twitter muy relacionados con las criptomonedas, así que pues eso fue una buena noticia en ese sentido. Hoy precisamente día importante, ya comentamos ayer y la semana pasada que estábamos de resultados empresariales en Estados Unidos y presentan trimestrales Microsoft, Alphabet, o sea Google, Visa, Pepsi Cola, HSBC y, bueno, Banco Santander, ¿vale? Le han metido ahí Zidane, Messi, Ronaldo, Pelé y, bueno, y Serginho Dest, ¿vale? Eso por un lado. Luego, ahora entraremos un poco en bolsa americana y datos macroeconómicos, y es que hoy tenemos diferentes resultados no demasiado importantes. O sea, actualmente el foco está básicamente centrado en los resultados de Estados Unidos. Luego pues hay calendario económico, como siempre, pedidos de bienes duraderos, lo cual tampoco va a influir de manera importante. Confianza del consumidor, ¿vale? Esto es una encuesta que se hace en Estados Unidos, y ventas de viviendas nuevas, ¿no? Es un poco lo más relevante que tenemos hoy, pero al final yo creo que ya en cuanto a datos, en cuanto a resultados económicos, yo creo que el foco está ya muy centrado en temas de petróleo, cada vez menos, pero bueno, temas de petróleo, PIBs y IPCs, ¿vale? Además de los tipos de interés y las reuniones del FOMC o conferencias de Powell que puedan ir saliendo. Pero todo lo demás yo creo que está empezando a pasar ya a un segundo plano. Entonces, en referencia un poco a la economía, ¿qué ha dicho Rusia y qué pasa con Estados Unidos? Rusia alerta, y entre con paréntesis pone, y mira, Estados Unidos, hay riesgos graves de tercera guerra mundial, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo ha respondido Estados Unidos, cuál va a ser la acción que va a tomar, creo que hoy mismo, Estados Unidos. Y es que Rusia ha dicho que la amenaza de una guerra nuclear es muy significativa. Claro, guerra nuclear que va a pasar directamente a Tercera Guerra Mundial, lógicamente. Y el ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que los riesgos no deben subestimarse, ¿vale? Es una entrevista que se hizo a la televisión y dice aquí que no quiere inflar los riesgos artificialmente. Aquí, un poquito más abajo, lo cita más textualmente. Esta es nuestra posición clave en la que basamos todo. Los riesgos ahora son considerables, dijo este ministro. No me gustaría elevar esos riesgos artificialmente. A muchos les gustaría eso. El peligro es serio y real. No debemos subestimarlo, ¿de acuerdo? El peligro de que haya una nueva, o sea, una guerra nuclear que desemboque en Tercera Guerra Mundial. ¿Esto por qué es? Pues porque Rusia, entre otros motivos, pues bueno, le está pidiendo a Estados Unidos que cese el envío de armas a Ucrania. Estados Unidos está muy metido en regalar, en vender armas a Ucrania. Algunas las regala, otras las vende, como digo, regalo entre comillas, y Rusia está pidiendo que cese ese envío de armas, ¿vale? Porque lo está viendo como una amenaza directa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estados Unidos toma la siguiente medida, y es que liderará una reunión de 40 países, ¿ok? ¿Por qué? Pues bueno, para ver un poco el rumbo que se toma en esa dirección, ¿vale? El objetivo, analizar la situación de Ucrania, ¿vale? Lo mismo. Entonces, el portavoz del Departamento de Defensa es el anfitrión del evento tras su viaje a Kiev, donde prometió apoyo militar adicional al esfuerzo de guerra del presidente ucraniano, ¿ok? Es un poco lo que estamos comentando en los días atrás y lo que he comentado del artículo anterior, ¿de acuerdo? Moldavia ha convocado este martes a su Consejo de Seguridad Nacional tras 3 ataques terroristas que ha recibido Moldavia en la región separatista prorrusa de de Transnistria. No sé para qué me lío en decir los nombres, ¿no? Ha desatado los temores de un desbordamiento del conflicto de Ucrania en este pequeño país de Europa del Este, ¿de acuerdo?
Entonces se van a reunir 40 países hoy mismo, teniendo de anfitrión al Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, para, pues bueno, un poco evaluar la situación de Moldavia, perdonad, para valorar un poco la situación de Ucrania y ver qué medidas se toman en base a ello. No sé si saldrán nuevas restricciones, nuevas sanciones, nuevos tipos de medidas de seguridad en este sentido, pero bueno, al menos la reunión yo creo que será un poco para evaluar cómo se está apretando a Rusia, en qué sentido, cuál es la amenaza real de Rusia y si es necesario implicar nuevas sanciones o si siguen enviando armas o en qué medida, ¿no? Ya os digo, no soy experto en guerras, no soy experto en historia de este tipo, pero un poco lo que voy leyendo y lo que me van comentando va hacia esa dirección. Entonces, más tema de criptomonedas. Meta abrirá una tienda física dedicada al metaverso en la bahía de San Francisco. Bueno, esto es una noticia bastante plana, pero que es bastante interesante también. Comentan, la tienda de Meta va a ayudar a la gente a establecer esa conexión con la forma en que nuestros productos pueden ser la puerta de entrada al metaverso en el futuro, ¿de acuerdo? No estamos vendiendo al metaverso en nuestra tienda, pero esperamos que la gente entre y salga sabiendo un poco más sobre cómo nuestros productos les ayudarán a conectarse en él, ¿ok? La va a abrir el 9 de mayo la tienda para ofrecer demostraciones interactivas de los productos de hardware de la empresa, ¿ok? Así que nada, un poquito Meta acá Facebook, o Facebook acá Meta, mejor dicho, pues bueno, están ya dando pasitos en ese sentido, ya más virando hacia el metaverso. El dólar, aquí lo comenta, se estabiliza, el confinamiento chino lastra la previsión de crecimiento, ¿de acuerdo? El dólar se está estabilizando, vimos el otro día que estaba prácticamente en máximos desde 2015 aproximadamente, y es que este mes ha subido un 3%, que parece poco, pero realmente es la mayor subida desde noviembre de 2015, o sea, es una auténtica barbaridad, un 3% para un par de Forex, para una divisa. Realmente es muy grande esa subida. No es la mayor subida que se ha visto en la historia ni que se va a ver, pero sí que es verdad que, oye, es importante, ¿vale? Es una subida importante. Entonces, comenta, las operaciones de riesgo dominan los mercados financieros globales al inicio de una nueva semana de negociación, ya que la renovada preocupación en torno a las medidas de confinamiento de China hace que los inversores se pongan nerviosos sobre las perspectivas de la segunda economía más grande del mundo, que es China. Entonces, claro, tú ya de entrada, cuando ves riesgo, percibes riesgo en el mercado, ¿hacia dónde tiras? Tiras hacia el dólar, que es, pues bueno, un activo refugio. Es así, nos guste o no nos guste, pero es así. Pero claro, si además la segunda economía más importante del mundo, que es China, está en ese riesgo por confinamiento y por estas historias, no sabes cómo puede acabar afectándole, pues claro, eso te hace, disculpad, eso te hace aún apuntar o darle más caña al tema del dólar, ¿de acuerdo? Así que por eso está subiendo y subiendo y subiendo, porque este mes ha sido un 3%, pero ya llevan subidas en las anteriores semanas del dólar, ¿vale? Así que no es que haya venido en las últimas 4 semanas, sino que ya lleva gran parte de este año subiendo y sobre todo final del año pasado, 3/4 partes de lo mismo, que es cuando empezaron a aplicar esas medidas o esas posibilidades de aplicar medidas de la Fed sobre tipos de interés, su balance y demás, ¿no? Finalmente, Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones. El sector de las criptomonedas reacciona, ¿de acuerdo? Es un poco lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, el tío ha comprado Twitter, no hay mucho más que comentar en este sentido, solo quería pues un poco plasmar la noticia como que realmente parte de la subida de ayer fue generada por Elon Musk, por la compra de Twitter, por la oficialidad del acuerdo. Comenta Elon Musk, la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona y Twitter es la plaza digital, ¿de acuerdo? Así que él lo está enfocando, entre muchas otras cosas, en ese sentido. Tecnología, democracia, libertad de expresión, pues bueno, Twitter lo nombra como una plaza digital, es la base del futuro, no solo por la tecnología, sino también por lo que permite Twitter, que es democracia y libertad de expresión. Así que veremos también qué tipo de acciones toma, qué tipo de propósitos lleva a cabo en base a Twitter. Él dice que tiene muchas ideas, que tiene mucho potencial, por lo cual me gustará ver cómo lo enfoca, ¿no? A ver, Twitter no es que sea muy
no censura exactamente demasiado, no es la red social que más censura, como por ejemplo Instagram, que sí que en mi opinión se pasan bastante con la censura, pero tampoco es viva la pepa, quiero decir, en Twitter depende de qué tipo de opiniones expongas, te vetan, ¿vale? O te hacen, no sé cómo se llama, me lo dijeron el otro día, como ghost no sé qué, como que no te dejan que tus mensajes lleguen a otras cuentas, ¿de acuerdo? Como que te tapan que tus publicaciones lleguen a tus seguidores, ¿de acuerdo? Entonces, depende de cómo te comportes o qué tipo de opinión tengas, sí que es verdad que te, pues, busca un poco las cosquillas. Así que un poco veremos qué es lo que hace Elon Musk con Twitter. Yendo ya directamente al análisis de hoy, a ver, ayer estuvimos comentando en pleno directo. Tuve una pregunta de una persona que me comentaba para entrar corto aquí, ¿vale? En lo que estábamos viendo. El tema era el siguiente, y es que, bueno, el precio estaba exactamente así, ¿vale? Estaba literalmente así. La vela no se había cerrado, quedaba 20 minutos, pero ya estaba así. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Pues bueno, la respuesta fue que no estábamos para entrar en corto. O sea, no era lo ideal buscar una entrada en corto, básicamente porque, primero, habíamos tenido una caída y una no confirmación, porque el precio cayó, pero en 4 horas no acabó de confirmar, ¿vale? Claro, puedes decir, hombre, en 1 hora sí, porque no solo cerró, sino que además siguió cayendo. Bueno, claro, pues que si te pones a hilar tan delgado, cualquier ruptura se confirma porque vas bajando temporalidad hasta que veas algo que lo confirma, ¿no? Entonces, como en 4 horas primero no habíamos confirmado la caída, no solo eso, sino que nos estábamos metiendo por encima de esta zona de soporte, el nivel de los 39.200, soporte-resistencia. En vez de rechazarlo como resistencia, el precio se metió por encima. Pero es que no solo eso, además, si esto lo valoramos como un impulso, y esto es un impulso completo, no forma parte todo esto del impulso, sino que el impulso es esta parte final, y el pullback ya estaba en este punto de aquí. Teníamos otro elemento de que, bueno, que nos indicaba que este pullback era demasiado elevado para el impulso anterior, por lo cual ya no era un pullback, sino un impulso distinto, ¿no? Entonces, esos fueron los motivos que comentamos de, vale, si os queréis poner cortos, ponéis cortos, pero el mercado no nos está dando señales de ponernos corto, todo lo contrario. Bueno, finalmente ha recuperado bastante bien, ha dado un tirón bastante importante, como digo, apoyado por lo que pasó con Elon Musk, es decir, igual, si no hubiera salido lo de Elon Musk, hubiera caído el mercado. Puede ser, pero bueno, en cuanto a probabilidades, en cuanto a pistas que nos estaba dando el mercado, nos estaba diciendo, cuidado que voy para arriba, ¿vale? No sabemos en qué medida, pero nos estaba comentando eso. Además, se une a la hipótesis de la que hablamos, donde vimos que el precio no era la primera vez que intentaba hacer una vela bastante bajista y acaba hacia arriba. Fijaros que esta vela de aquí, la del día de ayer, es exactamente igual que esta vela de aquí. Es la que pusimos de ejemplo en los vídeos anteriores y en el directo de ayer, y finalmente se ha cumplido a la perfección, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? ¿Por qué lo comento? Lo comento porque si ya ayer lo tuvimos en cuenta, en plan, cuidado, no os emocionéis con la caída porque ya ha pasado otra vez. Ahora esto lo refuerza mucho más, ¿vale? Si el precio vuelve a testear ciertos niveles, como son estos niveles de aquí, para ser un poco más preciso, 39.400, 39.000, 38.700, 38.300, toda esta zona de aquí, entre 39.400 y 38.300, unos 1.000 puntos, todos estos niveles de aquí vamos a tener que tomárnoslo seriamente y tener que tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya sería la tercera vez que volvemos a cotizar por ciertos niveles donde el precio ha demostrado fuerza, ha demostrado interés, ha demostrado que le encuentra valor a estos puntos, ¿vale? O sea, el precio le está encontrando valor a toda esta zona de aquí, englobada entre los, vamos a ponerlo así, el precio le encuentra valor entre los 39.600 y los 38.100. ¿Vale? Esto es así. ¿Por qué? Pues porque caemos, intentamos darnos la vuelta y nos levantamos. Oye, es que son noticias, son no sé qué. Bueno, serán lo que quieras, pero el precio le encuentra valor, ¿vale? Además, son niveles que si un poco extendemos, ¿vale? Si extendemos un poco esta especie de sombreado, vemos que el precio, cuando ha estado cotizando por estas zonas, fijaros, bueno, este punto de aquí, vamos a repasar los anteriores toques, ¿de acuerdo? Este punto de aquí, donde el precio cayó fuertemente, fue a través de noticias. Justo salieron las noticias, no sé si fue algo de Rusia, donde Putin prohibía las criptomonedas y demás. Vale, el precio cayó, pero ¡pam!
para arriba. Aquí fue cuando encontró liquidez. Nos acordamos de esta vela de aquí que encontró muchísima liquidez y entraron todas las compras, ¿vale? Luego el precio vuelve a caer, testea los mismos niveles, lo rompe un día, pero luego para arriba. Vuelve a caer, lo toca para arriba, vuelve a caer, lo toca para arriba. Y ahora hemos vuelto a caer varias veces y el precio no ha sido capaz de cerrar. ¿Esto qué nos indica? Hombre, pues nos indica que el mercado está encontrando compras en todos estos puntos, que al mercado le parece un buen nivel de compra, que le parece buenos precios estos niveles donde está cotizando Bitcoin y donde, además de levantarse durante varias ocasiones anteriormente, lo hemos tocado en una semana, lo hemos tocado 2 veces, se ha intentado romper y no ha sido posible, ¿de acuerdo? ¿Esto implica que no lo vamos a poder romper nunca y que por lo tanto ya no vamos a testar esos niveles? No, no implica eso. Implica que la próxima vez que volvamos a tocarlo, si es que volvemos a tocarlo, tenemos que tener mucho más cuidado y siempre hablamos de las confirmaciones en rupturas, en cierres, en continuaciones, pues con mucho más motivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está marcando el mercado? Pues hombre, nos está marcando que, queramos o no, pese a habernos hecho fuertes en este punto, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Máximos decrecientes, aquí lo tenemos, ¿veis? Y mínimos decrecientes. Aquí tenemos los mínimos decrecientes que van siendo decrecientes. O sea, podemos dibujar otra diagonal. Yo creo que podemos coger cuerpos en este caso. Fijaros, vamos a coger cuerpos en este sentido. Vale, sí, encuentra zona, encuentra todo lo que tú quieras. Sí, pero los máximos y los mínimos son decrecientes, ¿vale? Si esto le otorgáramos una posibilidad de cuña, si dijéramos, bueno, son máximos y mínimos decrecientes, pero esto tiene forma de cuña, vale, perfecto. Tendríamos que ver aún un nuevo movimiento bajista para completar un poco del todo la cuña. No tendría que ser tampoco hasta el nivel inferior, sería posible, pero no tendría por qué serlo, pero tendríamos que ver un nuevo movimiento bajista. Si esto es una cuña, ¿vale? Tenemos que ver un nuevo movimiento bajista. 2 opciones. No hay que descartar que rompa directamente, pero eso ya no significa que es una cuña, ¿vale? Yo estoy hablando de posibilidad de cuña. Si tiramos directamente para arriba, no lo veo muy probable, pero si tiramos directamente para arriba, esto no era una cuña, ¿vale? Porque no se ha completado del todo la cuña. Necesita más desarrollo para que esto sea una cuña. Opción número 1. Opción número 2. Que el precio busque testear los niveles superiores, o sea, que podamos tener un movimiento impulsivo, no implica y no anula que luego podamos tener un movimiento bajista, ¿vale? Entonces, para resumir un poco todo lo que he comentado, ayer ya comentamos que técnicamente lo que nos enseñaban las temporalidades más bajas es que el precio podía subir, perfecto. Analizando un poco seriamente y haciendo un poco de backtesting de lo que hemos visto anteriormente, hemos encontrado, o el precio se ha parado en niveles de bastante liquidez, de bastante interés para el precio, para el mercado, lo cual está muy bien. Segundo punto. Independientemente de eso, seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, que es lo que estamos viendo aquí. Tercer punto, por lo cual la tendencia sigue siendo bajista, ¿vale? En gráfico de 4 horas, o mejor dicho, el siguiente máximo más importante son los 42.000, así que no vamos a cambiar nada hasta que no hagamos una especie de pullback y una continuación, o hasta que no rompamos los 42.000, ¿vale? Punto número 4. Uniendo máximos y mínimos, los que hemos comentado que son decrecientes, nos sale una hipótesis de cuña. La cuña es un patrón potencialmente de desgaste. Desgaste que implicaría, estamos cayendo, desgastamos la caída y arrancamos hacia arriba. Esto es real, esto es así. Pero, y aquí ya entra el punto número 5 y último punto, el precio para confirmar esa cuña tendría que dar un nuevo movimiento bajista. Porque el patrón está a medias y tú, si alargas un poco los extremos, pues te das cuenta que, fíjate, si alargas un poco los extremos, te das cuenta que aún falta desarrollo para que se complete esa cuña. Entre paréntesis, no significa que el precio tenga que irse a la parte inferior. Lo que digo es que el precio tiene que consumir más tiempo en esta cuña y al final, si lo consume en un nivel horizontal, se sale del patrón, por lo cual ya no sería una cuña tampoco. Por lo cual, de alguna manera, tiene que consumirlo en precio, ¿vale? Tiempo y precio tiene que consumir para que se confirme la cuña. Si rompiera hacia arriba directamente, no se confirma cuña. Lógicamente, si rompe hacia abajo, tampoco confirma cuña. Y si sube un poquito, no implica que estamos haciendo nada, sino que implica que puede testear la parte superior y esto no anula esa caída de la que estoy hablando, ¿vale? Así que nada, espero que hayáis entendido un poco el concepto de lo que quiero exteriorizar, lo que quiero explicar de Bitcoin, sobre lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado. No hay días que no es cuestión de predecir. Ayer
era cuestión de predecir, lo hice a través de una pregunta que me hicisteis directamente, si no, no hubiera hablado de una dirección tan cortoplacista, como dije en gráfico de 1 hora, porque no es lo que os quiero transmitir, no es la intención del canal ni la intención de mis explicaciones, sino que entendáis bien el price action. Y ahora es más importante entender las variaciones, entender lo de la liquidez, entender un poco lo del patrón de cuña, los motivos, la posible caída, qué implicaría una subida, etcétera, etcétera. Es más importante eso que no que os diga, no, yo creo que lo que va a pasar es directamente esto, que vamos a hacer esto, esto y esto. Primero, porque no es el objetivo, y segundo, porque tampoco lo sé, ¿vale? Si lo supiera, os lo diría o tampoco os lo diría, no lo sé. Preferiría un poco explicaros los motivos del movimiento más que el movimiento en sí. Así que es muy importante que entendamos lo que os estoy comentando, lo de la cuña, lo de la liquidez, y vamos a pasar ya directamente a por la siguiente, la cual es TRX. No me voy a enrollar mucho más porque ya llevo un ratillo. A ver, TRX mantiene esta especie de diagonal en forma de resistencia. 1 toque, 2 toques, 3 toques, falsa ruptura, por lo cual 4 toques, 5 toques, 6 toques. O sea, le está costando mucho. Esto ya no es un patrón de triángulo perfecto para arrancar hacia arriba. ¿Por qué? Pues hombre, básicamente porque se ha extendido demasiado. Pero sí que es verdad que el precio tiene una muy buena zona de soporte, nivel de 0,05 y una muy buena diagonal que le está evitando la continuación o la explosión alcista, ¿de acuerdo? Además se le junta la media móvil de 50 semanal. No me gusta demasiado la pinta de TRX, ¿vale? Sinceramente no me gusta demasiado. La zona de soporte está bastante bien, 0,05 o 0,055, pero tenemos niveles muy importantes por encima, como la diagonal y como la media móvil. Así que yo os recomiendo, y mi opinión respecto a TRX, es que vayamos a centrarnos bastante en lo que hacen los cierres semanales, ¿vale? ¿Da pereza? Pues da mucha pereza, es así, pero es lo más seguro en mi opinión. Vemos que la semana pasada ya fue una especie de high test, por lo cual anulaba un poco esa ruptura. Esto es una vela potencialmente bajista que puede llevar perfectamente a TRX a su zona de soporte, ¿vale? El nivel que he comentado, 0,055. Así que vamos a estar pendientes un poco de eso, de si se confirma en temporalidades más diarias ese movimiento bajista o no. Como veis, ya ha hecho un impulso, un pullback, un impulso que hace máximo decreciente y está cayendo. No me gusta mucho, sinceramente, no me gusta mucho, y acepto que pueda haber volatilidad intermedia entre lo que estoy comentando y un movimiento bajista, pero ahora mismo considero, y es mi opinión, que TRX tiene esa posibilidad de llegar a los 0,055. Por dos motivos, los repito y ya pasamos a la siguiente. Por la diagonal, por la zona de resistencia también dinámica, como es la media móvil de 50 semanal, y por la vela de la semana pasada, ¿vale? Esto es una vela de reversión, es una high test que indica que el precio intenta levantarse y cae. Además, pues vemos esos máximos decrecientes en gráfico en gráfico diario, etcétera, etcétera. Z. Z, como veis, se mantiene en un rango bastante bajo. Se mantiene por debajo de su nivel más importante, que es esta especie de zona sombreada, comprendida entre 4,05 y 4,40, ¿vale? Es un nivel muy importante porque marca bastante bien esos puntos en los que Z corrigió, se pone por debajo, y no solo se pone por debajo, sino que lo rechaza una vez y dos veces, ¿vale? Esto es muy importante, y si bien es muy bajista, porque se ha puesto por debajo de un nivel de resistencia y porque lo ha rechazado en forma de doble techo, fijaros que la semana pasada fue de desaceleración. El foco se centra en esta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque fijaros que hace un par o tres de semanas, o sea, bueno, hace 4 semanas rechazamos ese punto, hace 3 semanas confirmamos la caída, y la semana pasada lo que pasa es que desaceleramos. Esto no anula el movimiento bajista, pero si esta semana es de recuperación, es de desaceleración, es de indecisión, recuperamos esa posibilidad y nos hacemos fuertes en todo este rango de soporte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues hombre, pues porque un doble techo semanal con envolvente bajista, con confirmación y por debajo de un nivel de resistencia es una señal muy bajista. Es muy bajista la señal, y si el precio no cae y se mantiene, es muy, muy, muy positivo para ese desarrollo o ese freno, ¿de acuerdo? Implica que, pese a una señal tan bajista, el mercado encuentra fortaleza. O sea que sería muy positivo para Z, ¿vale? De verdad os lo digo. Como veis, aquí tenemos más información en gráfico diario, tenemos una clara diagonal que el precio no era capaz de romper, 1, 2, 3, 4, y a la quinta vez lo rompe y ahora lo está intentando testear y consolidar por encima de la misma.
Yo no haría mucho caso a la diagonal, me enfocaría más en el nivel de soporte, nivel de 2,58, ya que es un poco lo que marca mínimos decrecientes y por lo cual continuación bajista después del doble techo que hemos comentado. Aquí, este patrón de aquí no es un patrón concreto, es una acumulación, es lo que está ayudando a que el gráfico semanal no se derrumbe, ¿vale? Así que un poco centrar los esfuerzos en entender este patrón, en entender que una ruptura hasta la zona de soporte, ¿qué implica? Implica que se deshace ese patrón y que la semana se convierte en bajista, por lo cual empezamos a confirmar el doble techo comentado, ¿de acuerdo? Así que el foco en Z va en esa dirección. Harmony One está mal, sinceramente está mal, ha hecho un impulso, ha hecho un pullback y ha rechazado no solo los mínimos anteriores, que es un poco el mismo nivel que Ethereum, sino que además la media móvil de 50 semanal, ¿vale? Ha hecho todo lo contrario a lo que ha hecho Ethereum. Ethereum, pese a ponerse mal, lo que ha hecho es levantarse y hacer un pullback, y está haciendo un pullback por encima de los mismos niveles que Z, ¿de acuerdo? Hay que Z que Harmony One. Y Harmony One, como digo, no solo ha hecho ese patrón tan bajista, sino que además lo ha confirmado con mínimos decrecientes. Así que estamos en una situación bastante complicada para Z y el ritmo del mercado va a decidir. El día de ayer para Z ya no fue positivo. Z ha roto niveles muy importantes, por lo cual se complica bastante la vida, ¿vale? Las cosas son así. Es como si, pues bueno, Z no, Harmony One, perdonad. Harmony One se complica bastante la vida. Es como si Z hubiera roto ya esos niveles que hemos comentado tan críticos, pero Harmony One, en vez de hacer un doble techo semanal, pues lo ha hecho un movimiento más limpio. Impulso, pullback y continuación. Más debilidad, porque Z, por ejemplo, ha hecho una caída, ha hecho así, y cuando parecía que se caía, se ha levantado y ahora está cayendo. En cambio, Harmony One ha hecho una caída, se ha levantado y ha caído directamente, ¿vale? Por eso Z está aguantando ciertos niveles y Harmony One ya está rompiendo otros. Así que personalmente es una señal muy negativa para Harmony One. A mí Harmony One me gusta, he estado recomprando Harmony One, no recientemente, pero hace unas semanas, y me sabe mal que esté así, pero las cosas son así. Técnicamente es muy feo este patrón, es muy negativo, y pues vamos a tener que ver cómo desarrolla, porque personalmente considero que el mercado puede tener algún que otro movimiento bajista más, y Harmony One no sé cómo lo aguantaría o en qué situación dejaría en Harmony One un nuevo movimiento bajista del mercado, y por lo cual arrastrando a Harmony One sin ninguna duda, ¿de acuerdo? Nada, lo que le queda es ver un poco semana a semana. La semana pasada fue de desaceleración, veremos un poco cómo desarrolla esta semana, pero ya estamos, como veis, situados por debajo de los mínimos anteriores, por lo cual ya es una noticia bastante negativa que, pues bueno, aunque esta semana arregle un poco, o sea, de desaceleración, será una desaceleración por debajo de niveles importantes. Por último, pero no menos importante, Verasity. Como veis, Verasity ha hecho una especie de mix entre Z y Harmony One. ¿Por qué? Pues porque ha hecho una especie de doble techo por debajo de un nivel de mínimos anteriores y de la media móvil, doble techo como Z, por debajo de estos niveles como Harmony One y además testeando ya niveles mínimos como Harmony One. Lo bueno es que no está, o lo menos malo es que no está tan débil como Harmony One. O sea, en cuanto a debilidad es un mix de las dos y en cuanto a patrón también. Como veis, está justamente tocando esos niveles mínimos. Ayer hizo el amago de romper, pero finalmente aguantó. Lo mismo, después de esta vela de ayer en zona de soporte podemos esperar una especie de pullback, una especie de movimiento impulsivo. Sería lo mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Pues hombre, porque tenemos una low test donde ha entrado bastante volumen en nivel de soporte. Eso está bastante bien, pero claro, sería un pullback diario, única y exclusivamente, a menos que cambiara algo, una especie de reversión, doble techo, dos low test, no sé, algo de este estilo que te indicara que el precio va con más fuerza. Únicamente estaríamos viendo un pullback para teóricamente seguir cayendo. ¿Se puede alargar más? Sí, pero entendiendo el patrón en general y entendiendo un poco el mercado, lo mismo que he comentado para Harmony One, que es un poco la debilidad que tiene, pues bueno, entendiendo esos dos factores, no me da muy buena espina tampoco Verasity. Y también me sabe mal porque es una criptomoneda que me gusta mucho, el token de Vera. Así que nada, el tema es básicamente ese. Hay que ser consecuente y cuando se dan malos patrones, pues aceptarlo y ya está. Lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.